¿sí? Entonces, nosotros tenemos tres casos en los que caemos cuando nosotros tenemos un refinamiento, el cual es el primero es el número de puntos es suficiente para realizar las aproximaciones. Si es suficiente, aproximamos, vamos subiendo el grado de las funciones para intentar tener una mejor aproximación de la función. Si vemos que oscila, como en este caso, porque las funciones con alto grado oscilan, dividimos nuevamente ese cubo en subcubos y volvemos a realizar la aproximación. Si en algún momento nos quedamos sin puntos suficientes, lo que hacemos es buscar el cubo más cercano que tenga puntos, aproximamos un plano y esa va a ser nuestra función local para este cubo que no tiene suficientes puntos en él. Y en caso de que tengamos muchos puntos, por ejemplo, más de 1000 puntos en el cubo, ni siquiera intentamos aproximar, sino directamente refinamos un cubo en subcubos y comenzamos el proceso. Esto es un proceso recursivo que continuamos hasta que las aproximaciones locales sean buenas. Entonces, lo que he explicado en realidad aquí está especificado un poco más en detalle en las diapositivas que van a estar disponibles. Pero lo importante de aquí es que ya tenemos nuestra definición de nuestra superficie que nos va a permitir dar una reconstrucción local a las partes de la superficie, y la partición de la unidad lo que hace es juntarlas y tenemos una representación global de la superficie que es nuestra reconstrucción. Entonces la evaluación en realidad es bastante sencilla. Si tenemos FI, estas son las particiones de la unidad y eso define nuestra función finalmente, ¿sí? Y los pesos que hemos utilizado, las funciones con soporte compacto que hemos utilizado son de grado 4, que nos van a dar un buen resultado. ¿Sí? También podríamos utilizar campanas de Gauss aquí. Bien, y la poligonalización es simplemente basada en la estructura. Cogemos un primer simplexo donde haya una aproximación local y vamos recorriendo los simplexos adyacentes y reconstruyendo la superficie de una manera no ambigua. Entonces, en cada simplexo, en cada tetraedro, se genera otro simplexo que sería un triángulo, que sería parte de la superficie. Entonces, la poligonalización es bastante sencilla una vez definido todos estos elementos. Estos son algunos resultados con el filigrama, que es una superficie un poco compleja por el nivel de detalle que tiene. Además, también podemos dejar al usuario especificar qué partes deben ser refinadas. Por ejemplo, aquí vemos una aproximación un poco tosca. Podemos decirte interactivamente que refine estas partes. Aquí la aproximación mejora. Además, esto nos va a permitir retocar algunos problemas con las superficies. Estos dos métodos son trabajos anteriores de otros autores. Estas son las sparse surfaces que les hablaba, es decir, superficies que no deberían existir. Nuestro método es este, sin tomar en cuenta el problema de oscilaciones. Tomando en cuenta el problema de oscilaciones es este. Vemos que se reducen bastante estos problemitas. Interactivamente el usuario puede marcarlos para eliminarlos y al final nos queda esta superficie. En el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos con este método es para superficies un poco más complejas. La calidad de los triángulos. Si se dan cuenta, aquí tenemos triángulos muy delgados. Eso lo corregimos utilizando un desplazamiento de vértices que se alejen de la superficie. Es decir, por ejemplo, este vértice se aleja de la superficie en la dirección normal a la superficie y este vértice también, ¿sí? Y de esa manera se crean triángulos de mejor calidad. Entonces, el desplazamiento es dado por una magnitud que la calculamos de esta manera en la dirección de la normal a la superficie, que es igual al gradiente de la función implícita. Y si se dan cuenta, la calidad de los triángulos mejora considerablemente. Acá ya no tenemos estos triángulos que se veían en esta parte. Bien, entonces, para terminar, algunos resultados con unas superficies más complejas. Este es Lucy, que tiene 10 millones de puntos. Los modelos más conocidos de Stanford, que son el dragón, el armadillo y el conejo. También el dragón tiene 100.000 puntos, el conejo originalmente, este de aquí tiene 45.000 puntos, el que les enseña tiene 125.000 y el armadillo tiene 80.000 puntos.
¿sí? Son modelos un poco más sencillos. Y Neptuno, que tiene 25 millones de puntos, que lo puse para mostrar una característica importante de las representaciones implícitas de superficie, que son las operaciones CSG. Es decir, la superficie original no tiene este hueco en el medio. Sin embargo, si representamos un cilindro con su representación, valga la redundancia, con su representación implícita, simplemente podemos restar estas dos funciones con operaciones algebraicas, es decir, de funciones implícitas, y fácilmente podríamos modificar esta superficie. Igual también con superficies más complejas. Podemos hacer operaciones algebraicas de superficies complejas. Bien, con esto termino mi presentación. Les doy muchas gracias por su atención.